Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. Y el pueblo marchó contra el culpable de todos sus males, el valido del rey Carlos IV, el llamado Príncipe de la Paz. Qué épico todo, ¿no? No sé la razón por la que la historia oficial ha dotado de tanta epopeya los tejemanejes del infame Fernando VII. Pero como ya vimos la temporada pasada, cuando os hablamos del famoso 2 de mayo, una historia contada a medias y separada de otra queda muy bonita, pero no es real. Hoy os traemos el famoso Motín de Aranjuez. Ocurre entre el 17 y el 19 de marzo de 1808. Motín, o como Fernando VII intentó, por segunda vez, quitarle la corona a su padre. Bueno, pues si hemos dicho que el famoso Motín de Aranjuez es la segunda vez que el infame Fernando VII intenta quitarle la corona a su padre, es que hubo una primera, ¿no? Pues justo ahí vamos a viajar, antes de conocer los detalles de aquel Motín de Aranjuez. Tranquilos, no viajaremos mucho, justo un año antes, a marzo de 1807. El entonces príncipe Fernando, que hacía poco se había quedado viudo, está un poquito cansado de dos cosas. Primero, de esperar a que le den la corona y del valido de su padre Manuel Godoy. Carlos IV, que era un inepto total y no le gustaba nada de nada gobernar, cedía todas sus funciones a su primer ministro. Le daba todos los títulos que se le iban ocurriendo. Pero el punto de inflexión para el infame príncipe de Asturias fue cuando Godoy es nombrado almirante general de España e Indias. ¿Pero por qué? Pues porque con ese título el valido debía ser tratado de alteza, exactamente como a él. Esto Fernando VII y sus partidarios lo ven como un paso previo para quitarle a él de la línea de sucesión, y por ahí no estaba dispuesto a pasar. Fernando contacta con uno de sus hombres de confianza, el canónigo Juan Escóiquiz. Este a su vez habla con el duque del Infantado y con el embajador del Imperio francés en España. ¿Por qué con el embajador? Pues básicamente para recabar el apoyo del caro amigo Napoleón Bonaparte en lo que pensaban hacer. Napoleón tendría que jugar un papel decisivo. Para eso Fernandito pide a su caro amigo que le busque esposa, la que fuera, daba igual quién. Alta, fea, gorda, delgada, rubia, morena, calva, daba igual, solo que fuera de buena familia. Si podría ser de la suya propia, mejor. Pero ¿por qué esta prisa por casarse? Pues porque se rumoreaba que Godoy iba a casarle con su cuñada. Y el embajador escribe a Bonaparte. Pero nada, ni mu. Bueno, vuelven a la carga con una nueva carta. Y esta vez Napoleón le dice a su embajador que si Fernando VII quiere eso, que sea él quien se lo pida por escrito, de su puño y letra. Esa carta es una doble afrenta. Una, por el asqueroso nivel de lamebotas por la forma en la que se dirige a Napoleón. La segunda, porque pide esposa, sin el consentimiento del rey, de su padre. Y eso no se podía hacer. Por su parte, el canónigo Escóiquiz escribe un documento que después firmará el príncipe, por el cual, a la muerte del rey, Godoy será destituido y nombrado en su lugar el duque del Infantado. Este documento será clave pocos meses después.
Ya lo contaremos en otro capítulo propio con más detalle y más calma, pero el resumen de aquel hecho que ha pasado a la historia como el complot del Escorial es el siguiente. Godoy, la reina y el rey descubren el complot en octubre de 1807. Los conspiradores y el príncipe son detenidos e interrogados. Fernando VII cantará hasta la Traviata. Finalmente el rey le perdona después de que Fernando se hiciera la víctima un ratito. Pero Carlos IV comete un error garrafal que hará que Fernando VII pase a la posteridad en esta historia como una víctima. El rey publica 2 edictos para el pueblo. En el primero explica que algo ha ocurrido involucrando al príncipe, pero sin dar más detalles, lo que hizo que el pueblo pensara que se lo estaban inventando. En el segundo edicto, el rey confirma que ha perdonado a su hijo, pero sin dar más detalles tampoco, lo que confirma al pueblo que el pobre príncipe ha sido víctima de una conspiración contra él. De esta manera, el instigador sale victorioso de cara, al menos, a la imagen pública, lo que aprovechará en la segunda intentona de hacerse con la corona. Vamos ya con el motín de Aranjuez. Después de aquel primer intento fallido, Fernando no estaba dispuesto a parar, pues a pesar de haber sido pescado con las manos en la masa, había visto como todo le había hecho víctima de una invención de Godoy. Esto sumaba enteros en contra del valido del rey, pero no era el único supuesto argumento que los españoles tenían contra él. La guerra contra Inglaterra y el acuerdo con Napoleón en Fontainebleau había exacerbado el humor de muchos españoles. Ya explicamos en su momento este tratado, pero con él abrimos las puertas de par en par de nuestro país a Napoleón y a sus tropas. Y como ya sabemos, si al emperador le dabas la mano, él se tomaba el brazo. Pero el pueblo no tenía toda la información de cómo su familia real había vendido el país. ¿Y cómo lo iba a seguir haciendo? Tampoco sabían que Fernando VII había dado orden que nadie moviera un dedo contra ningún francés, bajo ninguna circunstancia. Este era el caldo de cultivo que Fernando VII aprovechará de nuevo. En ese momento, con las tropas de Napoleón cada día más extendidas por el país, Godoy cree que lo mejor es que Carlos IV y su familia vayan viajando poco a poco hacia el sur de España para, desde ahí, si fuera necesario, marcharse a sus territorios en América. Algo así había hecho ya la familia real portuguesa, que había huido hacia Brasil. Eso ocurre el 13 de marzo de 1808. Al día siguiente el rey y la reina se reúnen junto a Godoy con el príncipe Fernando. Al final logran convencer de que ese plan es el mejor. Le ofrecen que fuera con ellos, pero primero tendría que parar a sus partidarios que ya estaban armando bronca cerca de Aranjuez, donde habían sido trasladados el día antes por orden de Godoy. Aunque Fernando acepta, cuando sale de la estancia y habla con los suyos, cambia completamente de opinión. No está dispuesto a irse ni a que nadie lo hiciera. Fernando estaba seguro que Napoleón le iba a ayudar para quitar del poder a Godoy, y como una ficha de dominó, a hacerse con la corona de su padre. Todo, según lo ya hablado el año anterior, en la mencionada Conjura del Escorial. Durante los 2 días siguientes corre el rumor por la zona de que el rey y su familia se las piran,
que huían junto a Godoy, dejando todo en manos de Napoleón o del primero que pasara por allí. ¿Quién haría correr el rumor? ¿Alguno se lo imagina? En fin, sea como fuere, la madrugada del 18 de marzo de 1808, la luz de la habitación de Fernando se ilumina y se oye un disparo. En ese momento, una turba enfurecida del supuesto pueblo rodea el Palacio de Aranjuez para que nadie saliera de allí. Además, buscan como locos a Godoy y no precisamente para invitarle a un café. Esa misma noche el rey inicia una farsa. De cara a la galería dice que despoja de todo título y honor a su valido, el llamado Príncipe de la Paz. Con esto creía que la revuelta pararía, pues se había cumplido el gran motivo del motín. Pero Carlos IV se equivocaba. La verdadera razón del mismo era otra, la corona, la que quería Fernando VII. El día 19 de marzo, la turba había invadido la casa de Godoy, pero no lo encontraban. Tras mucho y mucho buscar, por fin dan con él. Estaba escondido en una alfombra. La intención de aquellos era matar directamente a Godoy. Sin embargo, gracias a la actuación de los guardias, en nombre de Fernando, éste salvará la vida. Le llevan ante él y el rey. Fernando VII comunica que Godoy será juzgado por sus presuntos delitos. El pueblo presente en Aranjuez clamaban el nombre del príncipe deseado. Carlos IV se da cuenta que con Godoy preso, su hijo traicionándole y el pueblo apoyándole, ya no le quedaba nadie a él para gobernar, y a las 7 de la tarde, finalmente, decide abdicar y conceder la corona a su hijo, el infame Fernando VII. Exactamente, el decreto de Carlos IV decía lo siguiente, abro comillas: como los achaques de que adolezco no me permiten soportar por más tiempo el grave peso del gobierno de mis reinos y me sea preciso para reparar mi salud gozar en un clima más templado de la tranquilidad de la vida privada, he determinado, después de la más seria deliberación, abdicar mi corona en mi heredero y muy caro hijo, el príncipe de Asturias. Por tanto, es mi real voluntad que sea reconocido y obedecido como rey y señor natural de todos mis reinos y dominios. Y para que este, mi real decreto de libre y espontánea abdicación, tenga su exacto y debido cumplimiento, lo comunicaréis al Consejo y demás a quien corresponda. Tururú. Por primera vez en la historia de España, un rey era obligado a abdicar por la fuerza, la de su hijo. Carlos IV, días después, contará la verdad, pero no al pueblo, sino a Napoleón, exponiéndole lo ocurrido esos días y pidiéndole ayuda y protección. Este es el germen de por qué Napoleón Bonaparte manda llamar a Carlos IV y a Fernando VII a Bayona. Y ya sabemos todos cómo acabó aquella excursión. «49 días. Ese fue el tiempo que el infame Fernando VII estuvo con la corona puesta después de que este segundo intento por librarse de Godoy, de su madre y de su padre triunfara. Pues como ya os contamos en el capítulo de 2 de mayo, el 6 de mayo de 1808, 49 días después de esto, el infame fue obligado a abdicar.
Bueno, más bien decidió devolverle la corona a su padre porque quería complacer a su caro amigo Napoleón Bonaparte. Aunque, como ya vimos también, la idea del emperador no era devolverle la corona al inútil de su padre, sino dársela a su hermano. Napoleón, en las abdicaciones de Bayona, fue más inteligente que padre e hijo juntos. Aunque la verdad, para eso, poco se necesitaba. Fuera de plano. Suscríbete en las principales plataformas y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Fuera _de plano.